Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Kelly Zapata, soy la secretaria académica. El día de hoy vamos a tener un seminario virtual gratuito con el economista Eduardo Ulloa. A continuación les voy a hablar un poco de la empresa. Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Somos una empresa educativa privada dedicada a proveer desarrollo gerencial de amplio rango a los servidores civiles, técnicos y profesionales de nuestro país a través de los servicios educativos en temas de gestión gubernamental. Desde el año 2011, en el mes de septiembre, tenemos lo que son cursos virtuales. Del 2013 al 2015 contamos con diplomas de tanto presencial y virtual. En el año 2016, la plataforma propia de cursos virtuales, lo que estamos viendo ahora mismo. Del 2017 al 2018, los convenios con el Colegio de Escuela de Lima y Colegios de Economistas de Perú. Convenios también con la Universidad Mayor de San Marcos. En junio del 2018 obtuvimos lo que es el ISO 9001, lo que nos garantiza un buen servicio. Las modalidades de capacitación tenemos tres, lo que son programas presenciales, programas virtuales y programas in-house. Las modalidades de capacitación. Tenemos los programas virtuales con transmisión en vivo. ¿Qué cuenta esto? Esto es en el mismo horario que las clases presenciales aquí en Lima. Si no se encuentra para las clases en vivo, podrá grabarlas desde la clase. Podrá interactuar con el docente en cada sesión desde nuestra plataforma virtual y hacer las preguntas correspondientes. Al finalizar de cada sesión, ustedes pueden descargar el video en forma MP4 y luego repasarlo sin necesidad de estar conectado a internet. Puedes descargar todos los materiales proporcionados por los docentes. Al finalizar tendrás una evaluación virtual desde nuestra plataforma para poder medir lo aprendido. Te brindamos asistencia en todo el proceso del desarrollo del programa. Si necesitas ayuda, pues aquí estamos. Nuestros programas cuentan con los acuerdos estratégicos con diversas instituciones y universidades. Como ya lo había mencionado, con la Universidad Nacional del Callao, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión. Nosotros el día de hoy con el seminario queremos ofrecerle lo que es el curso Invierte. Les ofrecemos una certificación por 50 horas académicas de la Universidad Nacional del Callao. Las clases inician el 3 al 6 de abril en el año 2019, los días miércoles, jueves, viernes y sábado. El horario es miércoles a viernes de 6:45 a 9:30 y los sábados de 9:30 a 12. Las modalidades pueden ser presenciales y virtuales. Para más información puedes hablarnos por el WhatsApp a esos números o puedes llamar por teléfono con la señorita Mari Montero. También ofrecemos lo que es el diploma de proyectos de inversión en el marco de Invierte y Gestión Pública. También inician el 3 de abril. Contamos con un diploma por 220 horas académicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Inician el 3 al 2 de mayo. Los días son miércoles, jueves, viernes y sábado. El horario es de miércoles a viernes de 6:45 a 9:30 y los sábados es en el turno de mañana de 9:30 a 12:30. También contamos con la modalidad presencial y la modalidad virtual. Si ustedes se inscriben al diploma, pues podrán contar con un bono de promoción. Si ustedes pagan el 29 de marzo, se llevan un curso grabado de gestión por procesos. También puede comunicarse a los números ahí en pantalla. Evaluación y factibilidad. Vamos a continuar con el seminario de evaluación y factibilidad de proyectos de inversión con el economista Eduardo Ulloa. Bien. Muy buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos a este teleseminario acerca de lo que es evaluación y factibilidad de proyectos de inversión. Mi nombre es Eduardo Ulloa González, soy economista de profesión. Generalmente, he estado cerca de 25 años en la práctica profesional, siempre viendo temas de proyectos, de evaluación financiera y, digamos, siempre vinculado al quehacer nacional en ese tipo de
iniciativas, ¿no? Bueno, ante todo darles la bienvenida acá al teleseminario de evaluación y factibilidad de proyectos de inversión en el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Darle la bienvenida significa poder nosotros promover y estimular en ustedes que puedan ustedes conocer acerca de esos temas tan importantes en el marco de los proyectos de inversión pública. Asimismo, me encargan de informarles de que vamos a partir del siguiente mes, vamos a realizar un diplomado que consta en lo que es de proyectos de inversión, también tiene que ver con Invierte y lo que son contrataciones del Estado. Como se van a dar ustedes cuenta, estas materias están muy vinculadas entre sí, de manera de que se pueda llevar a cabo, se puedan volver realidad justamente los proyectos de inversión, ¿no? Que los proyectos de inversión no queden solamente en una idea, sino que puedan llegar a realizarse y esos proyectos de inversión puedan realmente empezar a funcionar tal como ustedes, que son los que van a liderar la formulación, evaluación de esos proyectos, lo han soñado, lo han previsto, ¿no? Entonces, justamente en el tema del que nos ocupa sobre la evaluación y factibilidad de proyectos de inversión, en la parte, digamos, nosotros primeramente tenemos que saber algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos proyectos de inversión, los proyectos de inversión siempre tratan de, en base a una necesidad detectada en la población, en un grupo de demandantes específicos, busca poder superar algún problema, alguna deficiencia y brindarles, en este caso, en el marco de las políticas públicas, servicios públicos de calidad para el ciudadano, ¿no? En ese sentido, nosotros cuando formulamos los proyectos de inversión, lo que hacemos es, básicamente tenemos que hacer, es formular proyectos en base a lo que es el cierre de brechas para proyectos de inversión. Este cierre de brechas tiene que ver justamente con un enfoque muy importante que nosotros que vamos a desarrollar a lo largo del diplomado, ¿no? Este enfoque tiene que ver con el desarrollo de proyectos de inversión en base a una cadena de valor. ¿Qué significa, idear o formular proyectos bajo el enfoque de cadena de valor? Significa que nosotros debemos de formular proyectos con 3 componentes muy importantes. Estos 3 componentes tienen que ver con que tenemos que cerrar 3 tipos de brechas, ¿okay? El primer tipo de brecha que tenemos que cerrar es la brecha de infraestructura o brecha geográfica, ¿no? Es decir, donde no existe infraestructura o en algún sitio, geográficamente en un sitio donde no existe infraestructura, poder construirla. Pero a la vez, este mismo proyecto de inversión, tiene que tener, aparte del componente del cierre de brecha de infraestructura, tiene que tener el componente de cierre de brecha de acceso o de servicio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la infraestructura que vamos a construir tiene que tener un acceso o un servicio que se monte encima de la infraestructura, ¿okay? ¿Y cuál es la tercera brecha que tenemos que cerrar dentro del marco de un solo proyecto de inversión? También tenemos que cerrar la brecha de uso o apropiación. Es decir, tiene que haber un demandante, un ciudadano que utilice los servicios públicos que están montados encima de la infraestructura. Entonces, nuestros proyectos de inversión tienen que ser integrales, tienen que ser formulados en base a la cadena de valor. Entonces tenemos que cerrar la brecha de infraestructura, de acceso a servicio y de uso y apropiación, de manera de que el ciudadano sea beneficiado con el servicio público en el marco del proyecto de inversión, ¿no? O sea, no esperar a que después venga otro proyecto de acceso o servicio
o venga otro proyecto de capacitación, sino que en un solo proyecto tenemos que incorporar estas tres, cerrar estas tres brechas tan importantes, ¿no? Luego nosotros cuando estamos ya, digamos, en el proceso de formulación de los proyectos de inversión, tenemos siempre que tener una estructura, ¿no? Entonces, la formulación de proyectos de inversión tiene que, digamos, tiene una estructura ya definida, de acuerdo a las buenas prácticas, de acuerdo a la parte académica, ¿no? Nosotros, cuando formulamos proyectos de inversión, tenemos que definir algunos temas muy importantes, ¿no? Estos temas tan importantes están ya definidos tanto en la parte digamos, de los sistemas de gestión pública, en el marco de Invierte, o en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, y también están definidos en la practice privada, ¿no? Entonces, todo proyecto de inversión tiene que tener algunos componentes básicos e ineludibles, ¿no? Como por ejemplo, lo que es el horizonte de vida o de funcionamiento de los proyectos. También nuestros proyectos de inversión, para formularlos, tenemos que hacer un adecuado análisis de demanda, ¿no? En ese mismo marco, digamos, del proceso de formulación, hay que hacer un análisis de la oferta que existe actualmente en base al servicio público detectado, ¿no? Se hace un análisis de la oferta tanto de manera geográfica, por tipo técnico, como alcance y como nivel de servicio. Entonces tenemos que hacer un adecuado análisis que nos va a permitir, digamos, determinar justamente en base al análisis de demanda y oferta, nos va a permitir a nosotros poder definir cuál sería la oferta de nuestro proyecto de inversión en específico, ¿no? Y luego que hemos hecho este tipo de análisis, nosotros justamente luego de saber qué cosa es lo que se necesita, recién vamos a realizar lo que es el planteamiento de la alternativa de solución técnica. ¿Okay? Vamos, este tipo de esquemas, como les comenté, están presentes tanto en lo que son los sistemas de proyectos en el sector privado, que son digamos, los sistemas tipo PMBOK, ¿no? Del PMI, o también en los sistemas Scrum, ¿no? De la misma manera, dentro de lo que es el sistema de inversiones peruano, el actual InvierteP, también se habla de todos estos conceptos dentro de digamos, de los acápites de las normativas o del sistema general, las directivas, los anexos, ¿no? Y todo el marco conceptual y práctico que el Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado en base a todo el tema de inversión pública, ¿no? En cuanto a lo que es horizonte de evaluación en los proyectos de inversión, ustedes nos dirán, ¿y cómo, profesor, cómo nosotros podemos determinar cuál va a ser la cantidad de años que mi proyecto va a estar funcionando, ¿no? Entonces, para eso tenemos una técnica, ¿no? Y como les comentaba, acá se considera la vida útil de los proyectos en base a un criterio principal. Ese criterio principal es justamente que la duración de tu proyecto de inversión debe de estar asociado al tiempo de vida útil de tu activo principal del proyecto. ¿A qué me refiero con el activo principal del proyecto? Si estamos hablando, por ejemplo, de un colegio, el activo principal del colegio va a ser la infraestructura de la obra civil, ¿no? Y en ese caso, un colegio puede tener una duración, digamos, de 15, 20, 30 años, dependiendo del tipo de estructura, de infraestructura de obra civil que se ha construido. En el marco, por ejemplo, de proyectos de carreteras, va a depender qué tipo de vías son las que hemos construido, ¿no? Si son carreteras afirmadas, carreteras ripiadas, son carreteras asfaltadas, ¿no? Va a depender de ese tipo de cuál va a ser la solución técnica y
cuánto tiempo de vida útil tiene esa, digamos, la superficie de rodadura oficial de ese tipo de caminos. Si estamos hablando, por ejemplo, de proyectos de telecomunicaciones, aquí tenemos claramente dos tipos de proyectos. Tenemos proyectos proyectos que pueden ser con infraestructura VSAT o infraestructura satelital, o podemos estar hablando de proyectos que basan su red de transmisión en sistemas de transmisión terrestres, o también llamadas alámbricas. Y lo que se desarrolla actualmente en el Perú es a través de la fibra óptica, ¿no? Entonces, si tú tienes un proyecto en telecomunicaciones que su equipamiento principal es satelital, la parte de transmisión, entonces ese equipamiento tiene una vida útil de entre 3 a 5 años. Entonces, el horizonte de evaluación de tu proyecto de inversión va a ser solamente de, 5 años. En cambio, si tú vas a tratar de formular un proyecto de fibra óptica, de red terrestre, el tiempo de vida de tu horizonte de evaluación de proyecto va a ser el tiempo de vida útil de tu fibra óptica. Actualmente, el tiempo de vida de la fibra óptica está entre 15 a 20 años, por ejemplo. Entonces, tu proyecto va a tener un horizonte de evaluación financiera, flujos de caja, entre 15 a 20 años, ¿no? Entonces, esos es un poco los tips que tenemos para poder definir horizonte de evaluación, ¿no? En la parte de lo que es análisis de demanda, como les comentaba, tenemos varios parámetros básicos que tenemos que desarrollar para hacer un adecuado análisis de demanda. Y ustedes, muchos de ustedes de repente que están ya en el mundo de los proyectos de inversión o en el marco de todo lo que es el sistema de inversiones peruano InviertePE, nos dirán, pero profesor, ahora lo que se utiliza son las fichas técnicas estándar o las fichas técnicas, simplificadas. Sin embargo, yo tengo que comentarles que esas fichas son, una máscara que tiene que ser llenada con unos datos dentro del aplicativo web que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, dentro de esta máscara de las fichas técnicas, tanto estándar como simplificada, los datos que te pide son datos que tenemos que desarrollar en el ámbito, en el marco de un pequeño perfil, al menos en el cual tenemos que desarrollar justamente parámetros de horizonte de evaluación del proyecto, tenemos que desarrollar nuestro análisis de demanda, tenemos que poder decir, para incorporar en esas fichas, qué cantidad de demandantes, va a tener nuestro proyecto, cuál es la naturaleza de los demandantes, así como vemos acá en nuestra lámina. Es decir, hay que determinar cuál es la población total dentro del ámbito territorial, qué proporción de esa población va a ser beneficiada en el ámbito del proyecto. Hay que definir también el tipo y cantidad de beneficiarios que nuestro proyecto va a cubrir, ¿no? O sea, se pueden definir de diferente manera la cantidad de demandantes o tipos de demandantes, ¿no? Pueden haber algunos servicios públicos cuya unidad de demanda sea un hogar, sea un domicilio, sea una familia, puede ser alguna localidad entera, ¿no? Pueden ser institucionalmente también. Podemos definir un término que, por ejemplo, en telecomunicaciones se acuñó, que es un término llamado demanda institucional, es decir, la demanda que puede ser desarrollada a partir, de instituciones, es decir, a partir de colegios, postas médicas, hospitales, ¿no? En el caso de algún servicio público asociado a estas instituciones, ¿no? Y en ese marco también hay que definir, por ejemplo, la cantidad de instituciones que van a ser beneficiadas, ¿no? Cantidad de escuelas, cantidad de centros de salud, cantidad de entidades, de educación superior, cantidad de entidades asociadas al tema de justicia, ¿no? Fiscalías, juzgados,
si estamos hablando del sector de defensa, cantidad de cuarteles, ¿no? Y dentro de también este tipo de definiciones de demanda, también podemos definir qué cantidad de equipos de utilización final o equipos terminales tenemos por institución, si estamos hablando de equipamiento electrónico, si estamos hablando de pizarras, si estamos hablando de cantidad de carpetas, si estamos hablando de, por ejemplo, en temas de equipamiento electrónico, cantidad de computadoras, cantidad de laptops, cantidad de diferentes, no sé, equipamiento que se necesita. Si estamos hablando por ejemplo, de temas deportivos, cantidad de equipos deportivos que tiene cada institución o centro de salud, perdón, escuela, o si estamos hablando de locales deportivos, estadios, complejos, definir qué cantidad de equipamiento auxiliar necesitamos para realizar deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eso, digamos, por institución. Sin embargo, la población podría tener también equipos para utilización de los servicios públicos, ¿no? O sea, las personas también podrían tener redes, net, pelotas, o algún tipo de, digamos, si estamos hablando de servicios públicos de telecomunicaciones, las personas pueden tener laptops, tablets, equipos celulares, que también pueden servir para poder utilizar el servicio público de telecomunicaciones, ¿no? Otros temas otros parámetros importantes pueden ser también la cantidad de personas por hogar, que nos va a ayudar a definir la cantidad de algún servicio público en general que tenemos que dimensionar, ¿no? Que tenemos que poder brindar en base a la estructura física o la alternativa técnica que vamos a tener que llevar por hogar, por localidad, por barrio, ¿no? Entonces, todo eso, por eso es tan importante que nosotros definamos muy bien todos esos parámetros de demanda, ¿no? Yo les voy en el marco de ese seminario, o sea, por favor, si ustedes tienen alguna consulta, una pregunta, estamos, digamos, de manera interactiva. Nosotros acá estamos para poder absolver cualquier consulta que ustedes tuvieran, y no duden en hacer nuestras consultas, tanto a través del Facebook como a través de nuestro aplicativo web. ¿Okay? Entonces, en el tema, como se dan cuenta, en el tema de análisis de demanda, es importante también definir correctamente la cantidad de demanda, la cantidad demandada, ¿no? Para poder definir adecuadamente nuestro alcance. Dentro de otro parámetro básico que también debemos de utilizar es la tasa de crecimiento de la población. En algunos sitios, en zonas urbanas, generalmente las tasas son positivas. En algunas zonas rurales, dependiendo si es selva, costa o sierra, las tasas de crecimiento pueden ser negativas. Todo eso hay que considerar al momento que hacemos el dimensionamiento de nuestro proyecto de inversión, ¿no? Pues ustedes dirán, pero profesor, ¿por qué es tan importante hacer este análisis de demanda? Miren, queridos alumnos, es muy importante porque nosotros, como formuladores de proyectos, no podemos sobredimensionar la cantidad que vamos a ofrecer, ni tampoco podemos subdimensionar el alcance del proyecto. Ambos resultados son negativos y hablarían muy mal de nosotros, ¿okay? Porque si nosotros sobredimensionamos nuestro proyecto de inversión, lo que estaríamos haciendo es construyendo algo demasiado grande para la cantidad de demanda que nosotros tendríamos en alguna zona geográfica determinada. Entonces, al nosotros sobredimensionar, construir de más, mucho más grande, gastar mucho más en eso, estamos incurriendo en una falta que puede ser penada porque es un sobredimensionamiento. Es como que estuviéramos haciendo algo que nadie lo va a utilizar, estamos prácticamente tirando el dinero. Entonces no podemos hacer eso está penado, es muy peligroso, entonces no podemos sobredimensionar. Y ustedes dirán, entonces doy lo mínimo,
invierto lo mínimo y ahí no hay problema. No, queridos alumnos, eso también está equivocado. Si nosotros queremos realmente beneficiar a una población que hayamos nosotros, digamos, identificado, si hacemos un subdimensionamiento, o sea, es decir, vamos a ofrecer una cantidad menor a lo que la gente, a lo que la población, los ciudadanos están necesitando, esa población va a percibir que la solución que nosotros les hemos dado es una solución inadecuada, van a percibirlo como que no sirve, van a percibir una baja calidad y al final van a decirnos que hemos hecho un muy mal proyecto que no les está sirviendo. Y en la práctica vamos a crear digamos, una incomodidad, un embalse de expectativas, le vamos a mostrar un poco de lo que podemos darle, pero no le vamos a dar en la calidad, la cantidad, en el tiempo, lo que deberíamos hacer. Y la población va a tener un muy mal concepto de nosotros y de nuestro trabajo, ¿no? Y tampoco vale la pena entonces a la gente darle esa expectativa tan baja de algún servicio, ¿no? Dentro del análisis de demanda, digamos, hay muchas formas de nosotros determinar la cantidad de beneficiarios. Lo podemos hacer a través de tablas de crecimiento, también podemos utilizar algunas fórmulas matemáticas, ¿no? Como por ejemplo se utilizan muchas veces en lo que es proyectos de telecomunicaciones, lo que le llamamos la curva de Gompers, que es una curva logística, ¿no? Que nos permite digamos, simular cómo la expectativa de las personas, cómo la demanda de las personas se va a comportar, y eso lo expresamos dentro de nuestro modelo económico financiero y nos va a permitir, vamos a hacer adecuadamente el flujo de inversiones, el flujo de insumos, el flujo de producto que vamos a nosotros poder brindar a lo largo del horizonte de evaluación de nuestro proyecto, ¿no? En este caso, si ustedes ven esta fórmula un poquito complicada que ustedes ven acá, esta curva en Gompers, no es tan complicada si nosotros sabemos qué parámetros son los que están compuestos, ¿no? Y es el producto o la cantidad del servicio público que se va a ofrecer. En este caso, el parámetro A va a ser el objetivo final, o sea, la cantidad de, no sé si puede ser instituciones o cantidad de servicio público a ser brindado, el 100% al final del horizonte de evaluación. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de que se va a beneficiar a 210 localidades, por ejemplo, en este caso A sería igual a 210. En el caso de sería el número exponencial, ¿no? Eso es el número matemático, ¿no? B, el parámetro B en este caso sería el logaritmo del objetivo final dividido entre el valor de partida. En este caso sería 210 el valor final contra el valor de partida, que son 200 instituciones, por ejemplo, que es la actual oferta, digamos, de un servicio de, por ejemplo, puede ser un servicio educativo. Acá nos estamos hablando de colegios, ¿no? Y C, el parámetro C sería el logaritmo del valor del objetivo final dividido entre el valor de rápido crecimiento, todo elevado a la 1 sobre t, siendo t el tiempo de rápido crecimiento. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros vamos a construir 10 hospitales y decimos que los 5 primeros hospitales los vamos a hacer en los 5 primeros años, el t sería el tiempo de rápido crecimiento sería igual a, o perdón, si hacemos, de acuerdo al ejemplo, que construiríamos 5 hospitales en 3 años, t sería t igual a 3, ¿no? Y c sería igual al logaritmo de 210 entre 205 elevado a la 1 sobre 3, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no sería muy difícil, digamos, la utilización de este tipo de fórmulas, ¿no? Muy buenas noches, Janet Ivonne. Muy buenas noches, José Luis. Me gustaría saber desde dónde también nos están acompañando para poder, digamos, saber si ustedes tienen algún tipo de inquietud, alguna pregunta con respecto a los puntos que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la formulación también vamos a también desarrollar todo lo que es el análisis de oferta.
es decir, cómo se abastece actualmente el servicio público que nos interesa poder mejorar o poder determinar una oferta adecuada, ¿no? ¿Por qué es necesario saber la oferta? Porque generalmente siempre existe alguna oferta, ya existe normalmente una oferta en los ámbitos donde nosotros vamos a querer, digamos, desarrollar nuestro proyecto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que esa oferta está en alguna mala situación, no funciona de la manera más óptima, más adecuada. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis, lo que nos va a permitir es que antes de nosotros poder ofrecer un nuevo proyecto, lo que nos indica la práctica, la praxis, o una buena forma de actuar, es que la actual oferta primero tenemos que optimizarla, ponerla en su mejor condición. Y luego de que hemos puesto esta oferta actual en la mejor condición posible, recién contra eso vamos a comparar justamente la demanda insatisfecha que se está determinando en el marco de nuestros proyectos. Entonces, luego de que vamos a tener este análisis de demanda que hemos visto, luego el análisis de oferta, vamos a justamente saber cuál es el déficit a través de restar la demanda de servicios menos la oferta optimizada de servicios, y este déficit con respecto a la oferta optimizada va a ser la que nosotros vamos a cubrir o tratar de cubrir con la formulación de nuestro proyecto de inversión, ¿no? Entonces, es importante este concepto porque nosotros no podemos partir de cero cuando vamos a plantear nuestras alternativas de solución en el marco de la formulación de los proyectos de inversión, ¿no? Hay algunos también temas muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con las alternativas de solución de los proyectos, ¿no? Aquí tenemos que ver que hay varios criterios que tenemos que incorporar para poder formular correctamente los proyectos. Tenemos que incorporar el concepto geográfico, ¿no? Las alternativas de solución técnica muchas veces van a estar definidas en base a qué tipo de geografía nos enfrentamos. Si estamos en la costa, si estamos en la sierra o si estamos en la selva, ¿no? Va a ser diferente la solución que nosotros vamos a brindar. También nuestras alternativas técnicas de solución están muchas veces afectas a lo que es la densidad poblacional. ¿Por qué? Porque la alternativa técnica generalmente tiene que ver mucho con la densidad poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Hay soluciones que, pueden ser instaladas en zonas densamente pobladas, con mucha población. Pero en cambio pueden haber otras soluciones, alternativas técnicas, que son idóneas para zonas donde hay muy poca población o la población está muy dispersa. Entonces también va a estar afecto a eso. También es importante para la alternativa de solución la infraestructura de soporte que contamos en una zona geográfica donde nosotros pensamos llevar nuestro servicio público que hemos identificado, ¿no? En el caso de proyectos, por ejemplo, de telecomunicaciones, es muy importante que en las zonas donde se van a llegar con internet o con diferentes soluciones de comunicaciones, que en esas zonas tengamos infraestructura previa de electricidad, de energía. Porque sin energía y encima sin una buena calidad de energía, nuestro proyecto de equipamiento electrónico, internet o técnico no va a poder funcionar porque tiene un prerequisito en la electricidad, en la energía que que necesitan para poder funcionar. Entonces es muy importante esa infraestructura de soporte. De repente es necesario que tengamos caminos para llegar, es necesario que tengamos electricidad, es necesario que tengamos ya canales de regadío previos. O sea, hay, toda una infraestructura de soporte inicial que nosotros tenemos que cubrir identificar para nosotros, encima de eso, dar el siguiente paso con nuestros proyectos de inversión. Es importante esto, ¿no? Luego de que nosotros hemos determinado nuestros proyectos de inversión, en la parte de la formulación, como ustedes se están dando cuenta, tenemos que a continuación evaluar las alternativas que nosotros estamos brindando
a nuestros jefes, a las instituciones, a los sectores, ¿no? Y este tipo de, digamos, este siguiente paso es esta evaluación de los proyectos. Y como ustedes van a ver durante el desarrollo de nuestro diplomado, existen varios tipos de evaluación para nuestros proyectos de inversión. La principal forma de evaluación de proyectos de inversión en el marco de la gestión pública es la evaluación social de proyectos. Por un lado vamos a tener la evaluación social, por otro lado vamos a tener la evaluación privada, ¿no? Y ustedes me dirán, profesor, pero ¿por qué hacemos evaluación privada en el marco de proyectos de servicios públicos? Hacemos evaluación privada por dos razones. Hacemos evaluación privada porque podemos estar ante proyectos autosostenibles. Generalmente estos proyectos autosostenibles son proyectos que, de acuerdo al concepto de autosostenibilidad, pueden generar sus propios ingresos. Y esos ingresos van a servir para que puedan, digamos, suplir o abastecer de insumos, de poder pagar la etapa de inversión de los proyectos, del componente de inversión del proyecto, y también les puede servir para que el proyecto pueda cubrir sus gastos de operación y mantenimiento a lo largo de todo su horizonte de vida del proyecto. Entonces, este tipo de proyectos de inversión privada existen en el marco de la gestión pública. Generalmente este tipo de proyectos se van por una modalidad llamada asociaciones público-privadas o APPs, ¿no? También podemos formular estos proyectos utilizando esta metodología, o también podemos utilizarla o con otro tipo de metodologías también de financiamiento, de estructuración, llamadas también obras por impuestos, ¿no? Son temas que vamos a desarrollar y aplicar de manera mucho más detallada en el marco de nuestro curso, de nuestro diplomado de proyectos de inversión y de Invierte, y justamente de todo lo que tiene que ver con la parte de compras, de contrataciones en el ámbito de los proyectos de inversión. Se dan cuenta, todo, una vez que nosotros formulamos, evaluamos, financiamos, tenemos que empezar a echar a andar, tenemos que contratar a las empresas que van a construir, tenemos que contratar a las empresas que van a gestionar, que van a dar el servicio propiamente dicho de este proyecto de inversión pública. Entonces, digamos, es un todo lo que nosotros estamos brindándole en este diplomado, con una praxis, con un enfoque práctico muy fuerte, ¿no? En la evaluación de proyectos también hacemos nosotros análisis de sostenibilidad. Asimismo, vamos a hacer análisis de sensibilidad. Tenemos también que incorporar todo lo que es el impacto ambiental, ¿no? de los proyectos de inversión, es decir, cómo nuestros proyectos de inversión pública van a impactar en nuestra parte geográfica, en nuestros medios ambientales, ¿no? Tenemos que ver cómo nuestros proyectos van a impactar en los medios bióticos, en el agua, en el aire, en el suelo, ¿no? Y también en el medio biótico, es decir, en lo que son las plantas, y también en la parte social. Todo esto está enfocado en un cruce de evaluación, es decir, nuestro sistema de inversión público, Invierte, se cruza, se entrelaza con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA, ¿no? Este sistema de evaluación de impacto ambiental no solamente es ambiental, sino incorpora dentro de esa parte toda la parte social. Y dentro de la parte social tiene que ver todo lo que es la parte social actual, cómo impactamos dentro de la población donde vamos a, digamos, a brindar el servicio, sino que también tiene que ver cómo impactaría en los ámbitos arqueológicos, es decir, en cómo si nuestro proyecto podría impactar en algún resto arqueológico en las zonas donde nosotros vamos a intervenir, ¿no? Entonces, la evaluación es una evaluación integral, como nos hemos dando cuenta, ¿no? Entonces hay que hacer evaluación social. ¿Por qué?
porque nuestros proyectos son eminentemente sociales. Un prerequisito de nuestros proyectos generalmente, si es que no son proyectos autosostenibles, vamos a estar ante proyectos eminentemente sociales, y la aprobación de un proyecto social, como vamos a ver, tiene un criterio llamado de evaluación social de proyectos, que es valor actual neto social de los proyectos, ¿no? Entonces nosotros vamos a brindar dentro del ámbito de nuestros proyectos de inversión, de nuestro curso de diplomado, vamos a brindarles dos cursos, tanto el curso de Invierte con el Sistema Nacional de Inversiones, y también vamos a enseñarles todo lo que tiene que ver con proyectos, formulación y evaluación de proyectos de inversión. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Nuestra amiga Víquel Martínez Vázquez nos pregunta ¿de qué trata el seminario? El seminario va, digamos, a juntar 3 cursos muy importantes. Va a juntar todo lo que es vamos a brindar un módulo de lo que son formulación y evaluación de proyectos de inversión. Luego, cómo esta formulación de proyectos de inversión se enmarca dentro del sistema de inversiones peruano en la parte de gestión pública, es decir, cómo podemos volver realidad, incorporar dentro de las prioridades del Estado estos proyectos de inversión. Y luego van a ustedes también tener a otro docente que les va a dar luces acerca de la contratación pública, es decir, cómo podemos volver una realidad estos proyectos de inversión ya bajo el sistema de compras del Estado, para poder contratar a las empresas que van a construir, que van a llevar adelante el proyecto, y luego que lo van a poner en funcionamiento y van a realizar toda la gestión, ¿no? Nuestro amigo Luis Linares nos pregunta también cuáles son las herramientas para evaluar proyectos. Las herramientas básicas para evaluar proyectos, como les he comentado, tenemos en la parte de evaluación social, tenemos 2 herramientas llamadas valor actual neto social y tenemos la tasa interna de retorno social, ¿no? Y en el marco de lo que es evaluación privada tenemos el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Esas son las herramientas que utilizamos para evaluación de proyectos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de análisis de sostenibilidad, el análisis de sostenibilidad tiene que ver, hay un criterio básico de sostenibilidad que nos indica que nosotros tenemos que formular los proyectos de manera de que se mantengan bajo los parámetros bajo los cuales los hemos formulado durante todo el horizonte de vida del proyecto. Para eso tenemos que tener, nuestro proyecto tiene que estar enlazado institucionalmente con todo su entorno y con las instituciones que están alrededor suyo. Entonces ahí tenemos una sostenibilidad institucional. Una sostenibilidad más básica también tiene que ver con la parte de la sostenibilidad de que los proyectos deben de tener los recursos financieros suficientes para cubrir sus puntos de equilibrio, ¿no? ¿Qué cosa es un punto de equilibrio? Lo vamos a ver en el diplomado, ¿no? También nuestros proyectos tienen que incorporar un análisis de sensibilidad, es decir, qué parámetros vamos a tener dentro de los proyectos que pueden afectar el resultado de estos, justamente de estos parámetros de evaluación social y de evaluación privada, ¿no? Vamos a ver, dentro del análisis de sensibilidad generalmente tenemos algunos parámetros como la cantidad de demandantes, la frecuencia de uso de nuestra demanda, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algunos insumos que son críticos, ¿no? Si, por ejemplo, es un proyecto de telecomunicaciones, si la energía que está, dentro del ámbito es una buena calidad de energía, o el precio de la energía es muy alta, muy baja, ¿cómo impacta en eso? Si nuestra cantidad de demandantes está muy cercana al punto de equilibrio, tendríamos que, en el análisis de sensibilidad nos daríamos cuenta de eso y tendríamos que reforzar, por ejemplo, nuestros proyectos
tratando de incorporar una mayor cantidad de demandantes para que no esté tan cerca del punto de equilibrio. Entonces, para poder asegurar, vamos, una sostenibilidad del punto de vista de la demanda un poco mayor. En el tema del impacto ambiental también es importante que en el marco de la formulación del proyecto, saber si mi proyecto, cómo mi proyecto va a impactar en todos los medios que les he comentado, en el medio biótico, en el agua, en la tierra, en el aire, ¿no? Y en la parte social y la parte también arqueológica. Entonces, eso tenemos que hacerlo en el ámbito de la formulación de los proyectos. Un tema muy importante es que la etapa de formulación de idea, de planificación de proyectos, es muy importante porque aquí vamos a identificar muchas cosas vitales para nuestros proyectos que podemos nosotros anticiparnos a los efectos positivos, negativos que tengan sobre mi proyecto. Si nos podemos anticipar en el marco de esta planificación previa llamada formulación, lo que vamos a hacer es que nosotros como líderes de los proyectos podamos tener estrategias para luchar y asegurar y blindar mi proyecto de inversión contra algunos temas importantísimos que se hacen en etapa de formulación y que no pueden hacerse, no deben hacerse en etapa de inversión de los proyectos, como por ejemplo lo que es el saneamiento físico legal de los terrenos donde van a ir los proyectos. Eso no se hace en etapa de inversión, eso se hace en la etapa previa al expediente técnico inclusive. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esta etapa de saneamiento físico legal, luego el valor del terreno, el valor de todo lo que es los costos de transacción asociados a mis proyectos van a hacer que el valor de los terrenos, los permisos, las fajas de servidumbre, los derechos de paso que necesita mi proyecto van a ser muy altos, van a ser prácticamente prohibitivos, y no haber hecho este tipo de actividades en la parte de formulación prácticamente va a condenar a que mi proyecto no vaya a poder ser desplegado, ¿no? Este tipo de cosas tan importantes que estamos hablando vamos a desarrollarla en un mayor nivel de detalle en el diplomado para que ustedes sepan cuándo, dónde y cómo, y vamos a desarrollar los conceptos que estamos hablando justamente en este tema de qué cosa es un saneamiento físico legal, qué cosa es una faja de servidumbre, qué es un derecho de paso, cómo y cuándo debemos hacerlo, cómo debemos enlazarnos institucionalmente. Vamos a ver la técnica, ¿no? Esta técnica para analizar nuestro proyecto en todo el ámbito territorial, institucional, y cuáles son las etapas que debemos de tener para asegurar que nuestro proyecto sea un proyecto perfectamente enlazado, ¿no? En las etapas de evaluación social de proyectos vamos a hablar de conceptos tales como beneficios sociales. Efectivamente nosotros vamos a darles la herramienta cómo ustedes van a saber qué cosa es un beneficio social y cómo plasmarlo en el ámbito, digamos, de manera numérica, de manera de poder contrastar los beneficios sociales que van a tener las personas con los costos sociales de vuestros proyectos, ¿no? Y de esa manera sacar justamente la diferencia entre beneficio social menos costo social nos debería dar un beneficio social positivo o neto. ¿A través de qué? Justamente de las herramientas que nos preguntó nuestro amigo, el BAN social y el TIR social, que nos van a permitir decir esto es factible socialmente o no es factible socialmente, ¿no? Porque nosotros no podemos invertir en proyectos que socialmente no sean rentables para, digamos, el Estado peruano con el uso de nuestros propios recursos, nuestros propios impuestos. ¿Okay? Excelente, estamos teniendo mucha y muy buena participación de nuestros alumnos. Por ejemplo, Ángel Gutiérrez Chambi, saludos Ángel, nos pregunta a qué nos referimos con terminales por institución. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de internet, los terminales son las laptops, ¿no? Son las tablets o son las desktop o las
computadoras de escritorio, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a llegar con una cantidad de ancho de banda de internet, tenemos que saber qué cantidad de laptops, tablets y computadoras de escritorio existen por cada colegio para poder definir un ancho de banda adecuado, ¿no? Y establecer toda una red que le llamamos una red de acceso a internet adecuada que pueda soportar la demanda de esos equipos terminales, por ejemplo, para lo que es internet, ¿no? Dani también nos hace una consulta, nos pregunta, nos dice, ¿sería viable un proyecto de agua potable de casi 1 millón de soles para una comunidad campesina con una población rural de 100 familias aproximadamente, considerando que luego no se les podría cobrar por el servicio? ¿Cómo se puede enfocar el planteamiento? ¿Qué consideraciones se toma para que resulte viable o financiable? Excelente, Dani, tu consulta. Como les había comentado, los proyectos de inversión pública, para que sean factibles, viables, tenemos que comparar cuáles son los beneficios sociales, ¿no? Versus los costos sociales de estos proyectos, y la diferencia entre beneficio social y costo social me tiene que dar un beneficio social positivo, ¿no? Entonces, para poder hacer un proyecto de agua tenemos que ver qué ingresos adicionales va a tener esa comunidad por tener agua potable, ¿no? ¿En qué? En el horizonte de evaluación de cuánto dura ese proyecto de inversión de agua. ¿Y cómo vamos a hacer el horizonte de evaluación de ese proyecto? Dependiendo de cuál es el activo principal. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer canales? ¿Vas a hacer una represa? ¿Qué es lo que vas a hacer? Dependiendo de la vida útil del activo principal de tu proyecto, vas a hacer un horizonte de evaluación. Y en base a ese horizonte de evaluación, vas a definir qué ingresos adicionales van a tener esas familias, ¿no? Durante todo el tiempo de vida de ese proyecto de agua potable, digamos 15 años, 20 años, cuánto van a generar de ingresos adicionales por tener agua potable. Otra forma también de nosotros enfocar los beneficios sociales es cuánto menos vamos a gastar, ¿no? Entonces, esas familias, adicionalmente, de repente, si ellos con el agua potable, digamos, pueden hacer restaurantes, pueden, no sé, tener algún tipo de ingresos adicionales, también van a poder de repente generar menos costos porque tienen ahora agua potable. Ustedes saben que el agua potable permite que las personas tengan menos enfermedades estomacales, y esas enfermedades estomacales vienen asociadas a una pérdida de horas hombre, porque la gente cuando está enferma, cuando los ciudadanos están enfermos, no pueden trabajar y pierden ingresos. Esos ingresos, por ejemplo, ya no se perderían porque ya no se van a estar enfermando de su aparato digestivo y van a poder trabajar. Si antes tenían al año, por ejemplo, se enfermaban 5 veces, ahora ya no se van a enfermar ninguna vez, y esas 5 veces traducidas en cantidad de días trabajados va a ser de repente un mes más de trabajo. Entonces, si ellos ellos ganan en promedio monetariamente unos 1.500 soles, cada persona va a ganar 1.500 soles. Si cada persona gana 1.500 soles, dentro de las familias hay 3 personas adultas que ganan 1.500 soles, serían 5.000 soles, digamos, por año, por familia. Eso lo multiplican por la cantidad de familias, serían 100, serían 5.000 por 100, serían 50.000, serían 500.000. Si lo multiplican por 10 años, serían 5 millones. Si ustedes comparan 5 millones de ahorro de costos versus 1 millón que le cuesta el proyecto, van a tener un beneficio social de 4 millones y por ende sería viable, sería factible que ustedes hagan ese proyecto. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de análisis que ustedes están solicitándome, y espero haber dado respuesta a Dani, son los que van a tener a lo largo de todo nuestro diplomado, ¿no? Y les va a permitir a través de cualquier otro sector deportivo, temas de salud, temas de agua, temas de saneamiento, temas de telecomunicaciones, temas de caminos, temas, digamos, diversos temas, vamos a
ayudarlos y poder ofrecerles, digamos, de manera práctica muchas soluciones que ustedes van a poder utilizar en su vida diaria. Por ejemplo, también tenemos otra consulta muy interesante de Miriam Lidia, que nos pregunta: en un expediente técnico de rehabilitación de defensa ribereña, ¿debe contener el impacto ambiental? Estimada Lidia, cuando estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de una inversión que en el marco de Invierte se llama una inversión no PIP. Las inversiones no PIP son inversiones, las llamadas IOR, ¿no? Las llamadas IOR son las inversiones que no son proyectos, pero que son inversiones, que son proyectos de optimización, ¿no? Son proyectos de rehabilitación, de reposición y de optimización. Entonces, este tipo de inversiones generalmente ya han tenido asociados algunos elementos justamente de aprobación de impacto ambiental. Entonces, lo que tienes que hacer en este caso es buscar la herramienta ambiental asociada a su proyecto de inversión original. Si tú encuentras el impacto ambiental, la herramienta ambiental asociada a su proyecto principal de origen, lo puedes adjuntar al expediente técnico de la rehabilitación de la defensa ribereña, por ejemplo, ¿no? En caso no tenga, probablemente tengas que hacer alguna pequeña herramienta de impacto ambiental, ¿no? Que puede ser, digamos, rápidamente formulada y presentada ante la dirección socioambiental digamos, del ámbito en el cual tú te estás moviendo, ya sea a nivel de gobierno regional o a nivel de un ministerio o un sector, ¿no? Dani nos hace otra pregunta también. Nos dice: ¿todo proyecto puede resultar viable si contribuye al cierre de brechas independiente de los beneficiarios, costo del proyecto, o hay topes de costo establecidos? Querido Dani, en el ámbito de Invierte, todo lo que son las brechas tienen que estar contenidas en una herramienta que se llama el Plan Multianual de Inversiones. Ese Plan Multianual de Inversiones está asociado a los sectores, está asociado a los gobiernos regionales o está asociado a los gobiernos locales. Entonces, si este proyecto de inversión contribuye a un cierre de brechas que ya ha sido priorizado por un sector o ministerio, por un gobierno regional o por un gobierno municipal, puede entrar, digamos, a ser parte del Plan Multianual de Inversiones. Sin embargo, Dani, todo proyecto tiene que ser rentable socialmente, es decir, nuevamente te repito, los beneficios sociales tienen que ser mayores a los costos sociales y tenemos que tener un beneficio social neto positivo. O sea, podría contribuir a un cierre de brechas, pero si los costos sociales de hacer un proyecto son mayores que sus beneficios, no lo hacemos, querido Dani. ¿Por qué? Porque preferimos meter ese dinero en un proyecto que también contribuye a cierre de brechas, pero que nos da un beneficio social para todos los peruanos positivo. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros vamos a continuar justamente con este tipo de... luego vamos a ver que dentro del ámbito de los proyectos de elaboración también tenemos lo que son las evaluaciones privadas, ¿no? Y ustedes dirán: pero profesor, ¿por qué no hacemos evaluación privada en el marco de proyectos de inversión pública? Como les había comentado, dos razones. Una de ellas es que podemos estar hablando de proyectos que se llaman autosostenibles. O sea, son servicios públicos autosostenibles, como por ejemplo que una carretera, ¿no? Que con la tarifa se puede pagar,
Y también hay proyectos que le llamamos también cofinanciados, que eso es en el marco en el ámbito de proyectos de asociaciones público-privado o APP. También este tipo de proyectos cofinanciados necesitan de una evaluación privada, porque esta evaluación privada nos permite determinar el monto negativo por el cual nosotros no nos permitiría a este proyecto llegar a su punto de equilibrio. Y generalmente el déficit o la parte negativa del flujo, de este flujo del proyecto, se va a convertir generalmente en un subsidio. Es decir, si nosotros como ámbito estatal queremos que un proyecto que tiene una evaluación social positiva, pero tiene una evaluación privada negativa, queremos que sea realidad, vamos a tener que compensar la inversión y también la operación y mantenimiento dándole un subsidio por el valor negativo que se sacó en el ámbito de la evaluación privada del proyecto. Por eso que lo utilizamos, ¿no? Bueno, tenemos muchas preguntas muy interesantes, vamos a seguir resolviéndolas. Luis Linares nos pregunta, ¿qué cosa es un activo estratégico? Bueno, un activo estratégico en el ámbito, digamos, del sector público tiene que ver con que es un activo que nos permite establecer, digamos, que es básico para que un proyecto de inversión pueda ser realizado, ¿no? Por ejemplo, un activo estratégico en el ámbito de un proyecto de telecomunicaciones puede ser es el activo, la fibra óptica, porque sin fibra óptica no pasa el internet, entonces en ese sentido puede ser estratégico. Si estamos hablando del ámbito estratégico, pero en el ámbito geopolítico, esos ya son otros temas que generalmente no se tratan directamente en todo lo que es el tema de Invierte PE, sino que se pueden tratar en otros ámbitos un poco de políticas públicas mucho más altas, ¿no? Como por ejemplo temas de proyectos de seguridad alimentaria o proyectos de que tienen que ver con seguridad sanitaria, ¿no? De este tipo de estrategias, ¿no? También tienen que ver con proyectos energéticos que sean vitales para poder mantener la capacidad de crecimiento del país, ¿no? Entonces incorpora un componente geopolítico dentro de nuestro servicio público, nuestro proyecto de inversión, y esto puede convertir al activo principal de estos proyectos con importancia geopolítica en activos estratégicos. Karina Murga nos pregunta, y en el caso de proyectos que contemplen la subvención, claro, como te comentaba Karina, ¿de dónde vamos a sacar la subvención? La subvención la sacamos cuando hacemos nuestra técnica de evaluación privada, que es la que vamos a desarrollar, digamos, en el marco del diploma, ¿no? Del diploma de proyectos de inversión, invierte y contrataciones, ¿no? Ahí es que vamos justamente a determinar cuál sería ese valor de subvención. El valor de subvención es la parte negativa que nos permitiría construir la parte del activo y también nos permitiría llegar al punto de equilibrio en la etapa de operación y mantenimiento de nuestro proyecto, ¿no? Evito Mauricio Chero nos pregunta, ¿hacer una tribuna a un estadio es prioridad? Nos dice. Estimado Evito Mauricio Chero, la prioridad actualmente en el marco de Invierte se están dando en cuanto a la determinación de las brechas que van a ser establecidas por cada sector que es cada ministerio, por cada gobierno subnacional como es un gobierno regional o un gobierno local. Dentro del gobierno nacional existen sectores, dentro del sector, por ejemplo, del sector educación, está toda la parte deportiva, que tiene un ente que es el ente rector nacional del deporte en el Perú. ¿Quién es? Es el IPD. El IPD tiene una ley, ¿no? Y esa ley en el artículo 1 dice que el IPD es
el referente nacional para todo lo que es deporte en el Perú. ¿Ok? Entonces, para el IPD, en el ámbito del cierre de sus brechas, si es que ellos lo han establecido y han hecho que el sector educación lo incorpore como las brechas dentro de las brechas deportivas, podría ser de que hacer una tribuna de estadio en el ámbito de esta ley del deporte en el Perú pueda ser una prioridad para este sector, para este subsector específico del sector de educación, que es el deporte y que sería el IPD. Entonces, cada sector, subsector va a definir, va a establecer cuáles son sus brechas, sus actividades, sus metas, y eso lo vamos a ver en el curso de Invierte, que también voy a tener digamos, la suerte de poder brindárselos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos seguir avanzando en esto, en este tema de la determinación de los proyectos, ¿no? Entonces, los conceptos de evaluación privada, nuevamente, tanto en la parte de la evaluación social como en la evaluación privada, las herramientas de valor actual neto social o valor actual neto privado, tiene que ver con justamente esa determinación, si el VAN es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Si es mayor a 0, generalmente esta herramienta nos dice que debemos hacer el proyecto. Si es igual a 0, nos da lo mismo, o si es menor a 0, no deberíamos de ejecutar el proyecto. Esta es la herramienta que nos debe decir. Edgar Llanos Huerta nos pregunta cuánto es la TSD para el año 2019. La TSD es un parámetro que lo da el MEF en el marco del anexo número 11, que nos sirve para poder formular proyectos de inversión. Este tipo de parámetros de incorporación, de evaluación para los proyectos, los da el MEF y generalmente ellos lo van actualizando. Actualmente este TSD no ha sido actualizado todavía y se está trabajando con los parámetros que han sido dados el año pasado. Aparte de este parámetro de la divisa, ¿no?, de la tasa social de la divisa, es el TSD que nos indica Edgar Llanos Huerta. Como ustedes se están dando cuenta, queridos alumnos, nosotros tenemos que incorporar, cuando nosotros estudiamos todo el tema de ámbito de la gestión pública, la gente que está incorporada dentro del sector maneja muchos acrónimos, mucha jerga de gestión pública, que es necesario que nosotros la podamos dilucidar en el ámbito de estos cursos también, ¿no? Edgar, como maneja muy bien el tema de formulación, nos pregunta de frente, ¿qué cosa es la TSD? La TSD es la tasa social de la divisa. ¿Y esto para qué se utiliza? Cuando nosotros estamos haciendo evaluación social de proyectos, los costos bajo los cuales nosotros vamos a evaluar los beneficios sociales, los afectamos por unos factores. Uno de estos factores es la tasa social de la divisa. ¿Y a quién afectamos con una tasa social de la divisa? Afectamos algunos bienes que son importados. Entonces, si esos bienes vienen en dólares, le afectamos con esta tasa social de la divisa, que el MEF nos dice cuánto es el factor que vamos a afectar para poder compararlo, los beneficios sociales contra los costos sociales, y poder determinar una rentabilidad social neta de estos, digamos, de estos impactos del valor de la divisa, del tipo de cambio, del dólar, ¿ok? Este tipo de especificaciones vamos a verla también dentro del diplomado. Entonces, es importante que nosotros estemos manejando eso, ¿no? También en el marco de las herramientas vamos a ver también cómo es que comparamos la tasa interna de retorno con el costo de oportunidad de los proyectos, ¿no? Y como les comentaba, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, y la sostenibilidad no solamente tiene que ver con la parte con que tengamos dinero para la operación y mantenimiento en todo el horizonte de vida del proyecto, sino que tenemos sostenibilidad en arreglo institucional, en capacidad de gestión y también en costos de transacción. Son temas muy importantes, muy ricos, que vamos a estar desarrollando en el marco de este diploma, que quisiéramos que ustedes manejen, porque prácticamente si ustedes hacen un correcto
análisis de sostenibilidad de estas cuatro patas o factores o bases que estamos viendo: financiamiento, arreglo institucional, capacidad de gestión y costos de transacción, ustedes van a poder hacer un correcto análisis de riesgos, porque ahora en la moderna, en todo lo que es el moderno gestión de proyectos, formulación de proyectos, tenemos que incorporar todos los elementos de mitigación de riesgos, y dentro de esta mitigación de riesgos vamos a utilizar esta herramienta de análisis de sostenibilidad que nos va a permitir blindar a nuestros proyectos y asegurar que nuestros proyectos lleguen a buen término, lleguen a un buen funcionamiento. Porque es muy importante para desarrollo global que los alumnos de desarrollo global no solamente sepan la parte teórica, sino la parte práctica. Y más que la parte práctica, sepan cómo los procedimientos, qué procedimientos deben de seguir efectivamente para poder llevar adelante, para que sus ideas, desde que nacieron en la parte de formulación hasta sus proyectos, cuando ya están todos financiados, puedan brindar esa capacidad de servicio público óptimo y de calidad a las personas, ¿no? Es importante eso, ¿no? La sensibilidad de los proyectos también es muy importante que ustedes puedan utilizar. En desarrollo global vamos a brindarles un análisis de sensibilidad estática, y también vamos a incorporar algo que nadie hace en ninguna parte, en ninguna otra empresa de capacitación. Vamos a incorporar todo lo que es la sensibilidad dinámica, vamos a incorporar todo lo que son modelos estocásticos, estadísticos, todo lo que es simulación de Monte Carlo. Ahora, queridos alumnos, ya no se utiliza análisis de punto único en los flujos de caja. Eso prácticamente tiene una probabilidad cercana a cero. Ahora utilizamos modelos dinámicos, modelos de Monte Carlo, modelos estocásticos, herramientas modernas que nos permiten saber con un nivel de confiabilidad al 95% o al 99% cuáles serán los rangos de rentabilidad social de vuestros proyectos, ¿no? Entonces ya no utilizamos 3 escenarios, sino utilizamos 1000, 2000, 5000 escenarios y hacemos probabilidades donde a través de una campana de Gauss y valores esperados vamos a poder nosotros ofrecerle todo este tipo de beneficios, ¿no? Entonces vamos a incorporar todo el análisis de impacto ambiental, todo lo que es la clasificación, certificaciones ambientales, todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte arqueológica, ¿no? Es incorrecto que nosotros digamos, voy a sacar el CIRA para mi proyecto. Si ustedes me dicen eso, yo les digo, ¿sabes qué, estimado alumno? Eso se hacía hace 10 años. Ahora lo que hacemos es un análisis de impacto arqueológico total y seguimos toda una serie de pautas metodológicas para saber cuál es el impacto que va a tener tu proyecto en la parte arqueológica, y seguimos toda una serie de pasos. El CIRA es solamente uno de los posibles resultados que puede tener tu proyecto. Puedes tener planes de monitoreo arqueológico, puedes tener otro tipo de planes de, por ejemplo, recuperación arqueológica, de planes de determinación o, digamos, de recuperación. O sea, hay muchas otras alternativas que van a suceder en el ámbito de que ustedes tienen que conocer y tienen que estar capacitados para ello, ¿no? Tienen que ver también si sus proyectos están en áreas de inafectación o zonas o áreas ambientales protegidas. ¿Qué cosa tienen que hacer para que su proyecto incorpore esa dimensión de área protegida o no? ¿Con quién? ¿Con CERNAM? ¿Cómo? ¿Qué herramienta? Todo eso vamos a estar diciéndoselos en el ámbito del diplomado, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder determinar justamente cuál es toda esa estructura con las más modernas herramientas que van a ser desarrolladas en estos cursos tan completos de formulación y evaluación de proyectos, como lo incorporamos en el ámbito de Invierte, el sistema de inversiones peruano, el moderno sistema de inversiones peruano, y luego como esos proyectos priorizados bajo un ámbito de privado público, vamos a poder llevarlos adelante o poder hacerlos efectivos a través de qué procesos son los que se llevan a cabo en el ámbito de las compras estatales, ¿no? Y ustedes de esa manera van a poder tener la visión muy completa de poder llevar adelante sus proyectos,
¿no? Y de manera genial ustedes van a poder cerrar las brechas de sus ciudadanos bajo este enfoque de cadena de valor, ¿no? Cerrar brechas de infraestructura, cerrar brechas de acceso o servicio y cerrar las brechas de uso y apropiación de parte de sus ciudadanos, de manera de que los ciudadanos van a verse impactados directamente con la utilización, la apropiación de los servicios públicos que ustedes van a brindar con vuestros proyectos de inversión pública. Entonces, quiero agradecerles su atención. Quiero aclararles también que lo que vamos a desarrollar durante este mes no es un diplomado, sino que tan solo es una diploma, que esta diploma va a estar respaldada por las universidades con las que trabaja nuestro Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Entonces, los invitamos a que se inscriban. Vamos a empezar pronto, la otra semana, y vamos a darles a mayor detalle, vamos a darles herramientas, vamos a darles todo lo que es la normativa, vamos a poder brindarles también modelos de convenios, modelos de convenios marcos de cooperación específica y todo lo que ustedes pueden necesitar para poder ser exitosos en toda esta línea de carrera, que es entrar de lleno en lo que son proyectos de inversión pública, que nunca ustedes deben de copiar ningún proyecto. Todo tienen que hacerlo de manera individual, personalizada, porque cada sector, cada parte del Estado, cada parte geográfica del Perú es diferente. Entonces, necesitamos líderes como ustedes que estén capacitados para poder desarrollar proyectos exitosos en nuestro Perú. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Los espero el siguiente mes para poder brindarles toda esta gran cantidad de conocimientos, habilidades y competencias que vamos a brindarles con todo el cariño y el amor que ustedes se lo merecen. Muchas gracias. Hasta pronto.